En este video explicaré tres definiciones o conceptos muy interesantes que son el divisor, factor y múltiplo. Primero que todo, ¿qué es un divisor? Un divisor es un número que separa en otros números exactos el número dado. O sea, por ejemplo, si yo tengo el 6, decimos que el 6 es divisible o tiene por divisor el 3 porque 3 más 3 es igual a 6. Lo separa en dos partes exactas. Pero la pregunta es, si yo tengo un número, ¿cómo me doy cuenta si es divisible por 2, por 3, por 5, por 6, 7 o 10? Para eso están las reglas de divisibilidad que venían en el material que yo les facilité. Vamos a repasarlas un poquito. Primero que todo, ¿cuándo un número es divisible por 2? Cuando el número termina en 0, en 2, 4, 6, 8. O sea, cuando termina en 0 o en un número par. O sea, por ejemplo, si yo tengo el 62, puedo decir de una vez que es divisible entre 2 porque termina en 2. O si tengo el 88, es divisible por 2 porque termina en 8. La regla del 3, o sea que sea divisible por 3, dice que es divisible por 3 si la suma de sus cifras es divisible por 3. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo el número 54? ¿Cómo me doy cuenta si ese número es divisible por 3? Y ahí sumo las cifras. 5 más 4 da 9. Y 9 es divisible entre 3 porque 3 más 3 más 3 es 9. Por lo tanto, el número 54 es divisible entre 3. Entonces, para que sea divisible por 3, la suma de sus cifras debe ser divisible entre 3. Por 5. Para que sea divisible por 5, debe terminar en 0 o en 5. Muy fácil. O sea, por ejemplo, si yo tengo el número 65, termina en 5, entonces es divisible entre 5. Si tengo el número 20, es divisible entre 5. La regla del 6 por 6. ¿Qué debe pasar para que sea divisible entre 6? Que debe ser divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo. O sea, estas que ya mencioné, deben cumplirse las dos para que sea divisible por 6. Entonces, debe cumplirse que debe ser divisible por 2 y por 3. Por 7 es la que es un poco más elaborada, por decirlo de alguna manera. Vean lo que dice. Dice que cuando la diferencia entre el número sin la cifra de las unidades y el doble de la cifra de las unidades es 0 o un múltiplo de 7. ¿Qué tal si tenemos el número que viene ahí en el material 343? ¿Cómo me doy cuenta si ese número es divisible por 7? Dice que usted al número sin las unidades, o sea, estas son las unidades, este 3, al número sin las unidades quedaría un 34. A 34 le resto el doble de las unidades. Entonces, 2 por 3. Sería 34 menos 6. 34 menos 6 daría 28. Dice que si ese resultado nos da 0 o nos da un múltiplo de 7, el número original era divisible entre 7. Por lo tanto, en ese caso, el 28 es múltiplo de 7. O sea, el número original, que era 343, es divisible entre 7. Y el último, por 10, dice que es divisible cuando termina en 0. O sea, cuando su última cifra es 0. O sea, por ejemplo, el 10, 20, 30, 40, el 100, el 1000, el 1240. O sea, que termine la última cifra en 0. Y esa sería la parte de la explicación de los divisores. Pero nos faltan las otras dos cositas, que sería factor y múltiplo. Entonces, ¿qué sería un factor? Por ejemplo, yo quiero saber los factores del número 40.
¿Cómo identifico los factores? ¿Qué son los factores? Dos números que multiplicados me den 40. Entonces, ¿cuáles serían dos factores del número 40? Serían, por ejemplo, el 5 y el 8. ¿Por qué? Porque 5 por 8 es 40. ¿Cuáles otros serían factores del número 40? El número 20 por 2 da 40. Entonces el 2 el 2 y el 20 son también factores. Entonces, ¿qué es un factor? Son dos números que multiplicados den el número original. Y de último tenemos el concepto de múltiplo. ¿Qué es un múltiplo? Por ejemplo, yo quiero saber los múltiplos del número 6. ¿Cuáles serían los múltiplos del número 6? Serían los números resultantes de multiplicar el número 6 por 0, por 1, por 2, por 3, por 4. Entonces vamos en orden. ¿Cuál sería el primer múltiplo de 6? 6 por 0, 0. El primer múltiplo sería 0. El segundo múltiplo sería 6 por 1, 6. El tercer múltiplo sería 6 por 2, 12. Y así puedo continuar multiplicando por 3, que sería 18, 24, 30 y ahí continuaría. Todos estos son múltiplos de 6. ¿Cuántos múltiplos tiene 6? Infinitos. Puedo continuar y continuar y nunca terminar. Y esa sería la explicación de este tema. Ya podrían realizar la práctica.